El techo del mundo del hambre ha sido llorado por el hambre. Desafío de 7 días. Altitud de 4 kilómetros. Cogí una trucha salvaje que pesaba 2,5 onzas. Asada hasta quedar crujiente por fuera y tierna por dentro. Suave y jugoso. Comió hasta dejar solo los huesos. Logré llevar mis habilidades pasivas a un nuevo nivel. En este episodio, DJ llegó al desierto de Atacama en Bolivia. El clima aquí es seco. Un lugar remoto y desolado. Incluso la precipitación promedio es solo de 40 milímetros. Altura de 4 kilómetros. Lo que además provoca una falta de oxígeno en la atmósfera. El equipo de filmación que acompaña, un helicóptero de propulsión nuclear rescatado de un depósito de chatarra, DJ llegó rápidamente al lugar del desafío. Sin llevar comida, sin llevar herramientas de supervivencia, ni siquiera llevando cabello, DJ tiene que llegar al salar a 50 kilómetros en 10 días. Utilice el sol de la mañana para determinar su dirección. Luego pisó el acelerador, y salió. Sin embargo, no había caminado mucho, DJ comenzó a jadear. La cantidad de oxígeno aquí es realmente muy baja, así, no sabía cuánto tiempo había avanzado. DJ llegó a un cañón. Aquí la posibilidad de encontrar una fuente de agua es muy alta. Sin embargo, también es fácil perderse. Después de considerar todo, DJ decidió seguir avanzando por el cañón. Antes de eso, DJ siempre ha confiado en el sol para identificar la dirección del viaje. Pero al llegar al mediodía, lo que más temía sucedió. Según lo que enseñó su profesor de biología en la escuela primaria, el sol generalmente sale por el este y se pone por el oeste. Si DJ va hacia el oeste, la dirección de la sombra debería estar detrás de él, pero ahora aparece frente a él. Sin duda, DJ se ha desviado de la dirección. Afortunadamente, se dio cuenta a tiempo. DJ cambió de dirección y continuó avanzando. Caminó bajo el sol abrasador durante más de 8 horas. DJ descubrió que el suelo bajo sus pies se había vuelto blando y húmedo. Este es un buen signo, lo que indica que podría haber una fuente de agua cercana. La cámara cambia de enfoque. Efectivamente apareció un gran río de aguas cristalinas delante. No es necesario filtrar ni hervir. DJ se pone en cuclillas directamente. Beber 2,5 kilos en el suelo primero. Al terminar de beber el cielo de repente se oscureció con nubes, relámpagos y truenos. Vaya, DJ realmente tuvo una suerte increíble. En este año, la precipitación media es de solo 40 milímetros. El primer día llovió mucho. Ahora DJ necesitaba encontrar un lugar para resguardarse de la lluvia. Encontró una cueva a mitad de la montaña. Así que se estableció allí, demasiado tarde para vivir una vida sencilla. Despejó un área. En la primera noche, el cielo fue su manta, y la tierra su cama. Al llegar el segundo día, DJ no tenía prisa. Partió de inmediato. Tenía la intención de explorar los alrededores, para ver si había recursos útiles. Encontró una lata de arenques desechada. Luego rompió 2 ramas de arbustos de maorí. Llevándolas en conjunto, procesó un taladro. También recogió un poco de regaliz como yesca. Todo estaba listo. DJ comenzó a trabajar de nuevo en su oficio. Sin embargo, el contenido de oxígeno aquí no es tan alto como de costumbre. Ni siquiera el calor ayuda. DJ usa su fuerza para succionar la leche. Pero no vio chispas. Pero DJ es famoso por no admitir la derrota. Se esforzó al máximo, y comenzó a frotar frenéticamente. Finalmente, después de 4 horas, logró encender una gran llama. Cuando terminó, el cielo también se oscureció gradualmente. Esa noche, tuvo una hoguera como compañía. DJ durmió muy cómodamente. Llegó el momento del tercer día. DJ encontró una planta similar a los hongos. Aunque esta cosa no se podía comer, pero es un buen material de ignición. DJ rompió un trozo y lo llevó de vuelta al campamento. Después de ser asado por el fuego intenso, ponlo en una lata. Así ya no tendré que preocuparme por la vida. Todo está listo. DJ comienza su viaje. Al cruzar el gran río frente a su casa, DJ encontró un cuerpo al otro lado del río. Al encontrarse con esta situación, no dejará pasar la oportunidad. Se sube los pantalones, y rápidamente llega a la otra orilla. DJ olió un olor desagradable. Definitivamente no es comestible. Pero se pueden encontrar partes útiles en la parte superior. DJ cortó un trozo de pierna de cordero con una piedra. Los tendones se pueden procesar para hacer hilo de pescar. Continúa su camino. DJ cogió otra botella de plástico. El único inconveniente es que contiene una patata frita. Pero esto no es un gran problema. Después de la limpieza, se convierte en un recipiente perfecto para almacenar agua. Red hacia el oeste. El terreno alrededor se vuelve cada vez más accidentado. Además, lleva una carga de decenas de kilos. Esto sin duda consume mucha energía. Espera hasta el anochecer. DJ encontró una cueva para pasar la noche. De repente, llegó el cuarto día. Desde que comenzó el desafío, DJ no comió ningún alimento. ¿Cuándo ha sufrido un experto en pasar hambre tal agravio? Él, que siempre ha sido fuerte,
Las lágrimas giraban involuntariamente en sus ojos, pero la vida debe continuar. Él retiró los tendones de la pierna de la llama, lanzar huevos al agua, luego, los golpeó con una piedra para separar sus fibras, después, sacó las fibras una por una. Se puede utilizar para tejer en línea de pesca. En cuanto a los anzuelos, simplemente usó alambre de las tijeras para colgarlos. Carne de llama. Deji empezó a pescar, pero esperar pasivamente no es su estilo. Después de asegurar el dispositivo, dirigió su atención a un pequeño charco al lado, movió piedras para bloquear la salida, dejando solo una pequeña salida. Siempre que un pez se desvíe por error, lo único que le espera es convertirse en calorías. Mientras espera que la trampa surta efecto, él llegó a un arbusto, atacó a la lagartija que se escondía dentro. Una ronda de búsqueda, de hecho logró atrapar una. El pequeño arroyo pesado expulsó las entrañas. También las disfrutó directamente. ¡Qué buen sashimi! Sabor a pollo crujiente. El contenido de proteínas es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Terminar los aperitivos, Deji fue a revisar la trampa. Como se esperaba, no pesqué ningún pez. Pero afortunadamente, la trampa de piedra tuvo un hallazgo inesperado. Deji vio un pez caer en la trampa. Deji felizmente entró al agua para atrapar. Después de un movimiento aplastante, finalmente logró atrapar esta trucha. Deberían ser 2 taels y medio. Deji estaba tan feliz como un niño de más de 40 años. Limpiar los órganos internos, las puso directamente a asar sobre el fuego. 10 minutos después, un banquete crujiente por fuera y tierno por dentro, acaba de salir del horno. Deji lo disfrutó frente a la cámara. Tomó un bocado. Es simplemente delicioso, una explosión de sabor. No hay más que carne, solo huesos. Disfrutó de una buena y abundante comida. Al día siguiente, Deji pisa a fondo el acelerador, y se dirige hacia el oeste. Para saber la dirección a seguir, Deji planea escalar la gran montaña que tiene delante. Agarró la roca y subió. Tardó más de 1 hora. Finalmente llegó a la cima de la montaña. La vista aquí es amplia. Todo a su alrededor está a la vista. Confirmó la dirección a seguir. Los pasos de Deji también se aceleraron, pero no tuvo tiempo de alegrarse demasiado. Ante él, apareció un barranco. El tiempo que queda es escaso. Si toma un desvío, definitivamente no llegará a tiempo a su destino. No queda otro camino que cruzar este barranco. En este momento, la temperatura alcanza más de 30 grados. El agua dulce que lleva Deji también se está acabando. Justo cuando él se preocupaba por esto, apareció un río frente a él. Caminó emocionado hacia allí, pero a medida que te acercas, un olor siniestro golpea tu nariz. Deji especula que este río ya debería estar contaminado por el agua del mar. Deji le dio un mordisco, y efectivamente no se equivocó. El agua del río es amarga y salada. Aunque no se podía beber, pero también se puede considerar una bendición y una maldición. Esto significa que no está lejos del lago salado. En el 6º día del desafío, solo le quedaban 200 mililitros de agua dulce. Y desde que comenzó el desafío, Deji solo comió un pescado y un lagarto. Se sentía más cansado que nunca, tanto física como mentalmente. Peor aún, las montañas bajo sus pies parecían no tener fin. Cruzando una montaña tras otra, y aún no veía el lago salado. Llegó la tarde. El agua fresca de Deji se ha bebido. Se seguía consolando. Al pasar la siguiente montaña, habría terreno llano. Así, confiando en una creencia firme, continuó su marcha durante más de 3 horas. Finalmente apareció ante él, lago de sal blanca. El equipo de producción ya había estado esperando un buen rato. Deji completó con éxito este desafío. Un experto en pasar hambre habiendo estado 3 días sin comer 9 comidas, esta vez realmente tuvo suerte. Huevos de gallina de campo rosados, y un gran cangrejo azul bien lleno. Frutos del baobab asados, tan gruesos como un brazo. Todo eso, solo puede considerarse un bocadillo después de la comida. El entorno costero de los manglares de Madagascar es hostil. Clima seco. Es un lugar prohibido en los corazones de innumerables exploradores. En este episodio, Deji le lanzará un desafío. Este desafío es diferente a los anteriores. Deji ya no necesita sobrevivir en los lugares más desolados durante 10 días, sino en el entorno más extremo, desafiando sus propios límites, demostrando que puede regresar al mundo civilizado. Tomando la canoa de los hermanos Hayer, Deji llegó a las profundidades del pantano, siguiendo la misma regla de siempre, sin llevar comida, sin llevar herramientas de supervivencia, ni siquiera llevando cabello. Deji tiene que llegar a un pequeño pueblo de pescadores a 40 kilómetros en 10 días. Ningún mapa malo. Tampoco tiene brújula. Deji utiliza por primera vez el sol para identificar la dirección del viaje. Este pantano es inundado por el agua del mar a ambos lados todos los días. Deji necesita salir de aquí lo más pronto posible. Pero el barro hasta las rodillas hace que Deji avance con dificultad. Con cada paso, sus pies se hunden locamente. Así no se puede continuar.
así que Deye usa tanto las manos como los pies. Avanza arrastrándose. Tardó media hora. Finalmente salió de esta zona poco profunda. Pensaba que el resto del viaje sería más fácil, pero en ese momento, un río bloqueó su camino nuevamente. La calidad del agua de Deye es muy normal. También hay cocodrilos feroces en el río. Obviamente no es una decisión inteligente precipitarse en el agua, así que decidió avanzar hacia el noreste. Mientras caminaba, Deye ha encontrado otro nuevo problema. En el río también hay cocodrilos feroces. Parece que este lugar no es adecuado para quedarse mucho tiempo. Además, el cielo comenzaba a oscurecerse. Deye necesitaba encontrar rápidamente un lugar seco para pasar la noche. Caminó por la orilla durante más de media hora. Deye descubrió que no muy lejos había un área elevada de arena. Parecía que no había sido inundada por la marea. Al acercarse, se dio cuenta de que efectivamente estaba muy seco. Deye envió con entusiasmo. Así que esta noche se quedaría aquí de forma provisional. Al llegar el día siguiente, el objetivo de hoy es salir de las aguas poco profundas y adentrarse en el bosque, porque no ha tenido agua durante 2 días. También debía estar atento a los lugares donde pudiera haber fuentes de agua. Caminó más de 3 horas. Deye finalmente llegó al bosque. Caminando sobre el suelo seco y firme, esto hizo que Deye se sintiera muy contento. Antes de que pudiera disfrutarlo por completo, de repente, apareció un gallo de monte delante de él. Acércate a los arbustos y echa un vistazo. Y dentro había varios huevos de gallina. Esto hizo que Deye estuviera extremadamente feliz. Los huevos no solo pueden proporcionar algo de hidratación, sino que también ofrecen proteínas. Mirando estos huevos rosados y tiernos, Deye no podía esperar para llevárselo a la boca y beberlo. Una vez que recargó energía, Deye continuó su camino. Caminó hacia adelante por más de 10 millas. Llegamos a un bosque de baobabs. El árbol baobab es conocido como el árbol de la vida en la zona. Su tronco hueco y raíces, que se hunden profundamente en la tierra, no solo puede almacenar humedad, los frutos que producen, sigue siendo un alimento en el que los locales dependen para sobrevivir. Después de tanto tiempo de caminata, Deye ya estaba cansado y sediento. Buscó un lugar a la sombra para descansar un momento. Para reponer líquidos, puso su mirada en la raíz del baobab. Agitando un palo de árbol, después de más de media hora finalmente sacó una... Esta cosa se parecía bastante al ñame. Deye no podía esperar para ponérselo en la boca y masticarlo. El 80% de las raíces del árbol del pan están compuestas de agua. No solo puede reponer agua, no solo puede reponer líquidos, también puede proporcionar carbohidratos. Después de comer, Deye no olvida tapar el agujero. Esto ayuda al crecimiento de la raíz. Ya se estaba haciendo tarde. Deye planea descansar una noche antes de partir nuevamente. Llegó el momento del tercer día. Deye, que estaba ocupado en el camino, descubrió algunas frutas de baobab caídas. El fruto del baobab es rico en vitaminas y oligoelementos. Deye eligió uno completo. Haz palanca para revelar la carne del interior. Esta forma se parece un poco a una nuez. Deye cogió un trozo y se lo metió en la boca. Tenía un sabor un poco dulce. También había un ligero aroma a malta. Después de comer, recogió 2 más cerca. Planea comerlas en el camino. Continuó su camino. Deye descubrió un lecho de río seco. La tierra aquí está muy húmeda. Al excavar hacia abajo, ¿podría encontrar agua dulce? Dicho y hecho, Deye sacó su mano y comenzó a cavar hacia abajo. Como se esperaba, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a filtrarse agua. Este color se parece al té de burbujas. Deye lo bebió directamente. Este sabor es simplemente increíble. Su capacidad de saciar la sed es decenas de veces mayor que la de la carne. No hay contenedor para almacenar agua. Deye hizo un agujero en el hueso de pan que recogió. Usa las conchas que recogiste para verterlo poco a poco. Llenó completamente 2 de ellos. Deye salió de la habitación, plenamente satisfecho. Inesperadamente, en el camino, se encontró inesperadamente con un gran trozo de picante salvaje. ¿No se puede dejar pasar la proteína que se presenta así? Deye supera el palo, le dio un buen golpe físico, luego buscó un lugar propicio. Deye planea descansar aquí por una noche, para poder comer la deliciosa carne picante. Deye volvió a su antiguo oficio. El clima aquí es seco. Hacer fuego es pan comido para Deye. En poco tiempo, una llama ardiente se elevó. Luego, hizo un agujero en el suelo, colocó la carne picante en el agujero para asarla. Luego cúbrelo con arena, movió la chispa al fuego. Ahora solo queda esperar tranquilamente a que la delicia esté lista. Pronto cae la noche. La carne picante, fresca y jugosa, ya estaba lista. No tiene sabor ni a madera ni a grasa. Sabor equilibrado. El contenido de proteínas es decenas de veces mayor que el de la carne de res. Comió y bebió hasta saciarse. Deye durmió bien. El tiempo llegó al 4.º día. Deye lo empacó. El equipaje continuó su camino, caminando por el lecho del río.
La velocidad de Deje había aumentado notablemente. Si no ocurre nada inesperado, Deje llegará pronto a su destino. Pero lo malo es que el agua fresca que Deje trajo consigo se está agotando. Antes de encontrar una nueva fuente de agua, Deje debe distribuir sabiamente el poco agua dulce que le queda, así que Deje avanzó, mientras buscaba fuentes de agua, pero desde la mañana hasta la tarde no encontró ninguna fuente de agua, justo cuando Deje estaba a punto de quedarse sin energía. Finalmente apareció un pequeño charco de agua adelante. Este lugar está muy cerca del pantano de manglares. Deje, sin muchas esperanzas, tomó un pequeño sorbo. No esperaba que fuera agua dulce, sin preocuparse por filtrarla o hervirla. No pasó mucho tiempo y Deje finalmente pudo disfrutar de una gran cena. Con agua, Deje planeó montar un campamento. Aprovechó para ir al pantano de manglares en busca de comida. En este manglar viven muchos cangrejos azules. Deje encontró muchos agujeros en el suelo. Dentro debería haber un cangrejo de buen tamaño. Deje lo pinchó con un palo de madera. Y de hecho, logró atrapar un cangrejo macho. Esta cabeza pesa al menos 2,5 kilogramos. Solo uno, obviamente no es suficiente. Deje encontró un agujero aún más grande. El cangrejo azul dentro es aún más grande. Deje quería meter la mano y sacar el cangrejo azul. Pero en ese momento, logró atrapar 2 grandes cangrejos azules, lo que hizo que Deje regresara al campamento plenamente satisfecho. Encendió una fogata. Puso directamente los cangrejos sobre el fuego a asar. Después de un rato, Deje finalmente pudo disfrutar de la comida. Mira esta gran y jugosa carne de pata de cangrejo. Deje planea escalar la duna cercana, sin mencionar el contenido de proteínas. Es decenas de veces más que la carne de res. Cada vez que tengo una comida así, mi cuerpo cansado, se revitaliza al instante. Llegó el día 5. Deje siente que está cada vez más cerca de la aldea. Cada vez más cerca, pero él no lo sabe, que el camino que sigue será el más difícil de este desafío. Caminar sobre arena blanda no solo es muy cansador, sino que también consume mucha energía. La arena también refleja el calor hacia el cuerpo. Para observar mejor el terreno circundante, Deje planea escalar la duna cercana, así que avanza 3 pasos, y resbala 2. Le costó un gran esfuerzo. Finalmente, Deje logró subir, pero no esperaba que las dunas delante de él fueran cada vez más altas. Caminó todo el día, y no logró salir. También se había acabado el agua que llevaba. Hoy es imposible llegar a su destino. Deje planea descansar aquí una noche. Partirá mañana. Llegó el momento del 6.º día. Las dunas parecen seguir siendo interminables. No pude encontrar el pueblo de pescadores. Deje comenzó a dudar de la dirección del progreso. Ya sabes, una vez que extrañas el pueblo pesquero, lo que le espera será un desierto interminable. Afortunadamente, no caminó mucho. Aparecieron muchas huellas de vaca en el suelo. Reavivó la confianza de Deje. Si adiviné correctamente, no muy lejos del pueblo, el viejo True logró cruzar la última duna. Deje finalmente vio el paisaje más hermoso del desierto. No muy lejos aparece a la vista el pueblo de pescadores. Así, Deje concluyó con éxito este desafío. Esta definitivamente fue la edición en la que Deje estuvo más cerca de la muerte. En el camino me encontré con una mina salvaje. Casi le da un sabor crujiente a pollo. Afortunadamente, la comida de esta edición no estuvo mal. Comiendo higos dulces y sabrosos, masticando un milpiés asado, crujiente por fuera y tierno por dentro, saltamontes jugosos y mariposas son de un bocado cada uno. Si no lo sabes, podrías pensar que está de vacaciones. Los que no saben pensarían que vino de vacaciones. Habiendo pasado por el bautismo de décadas de guerra, quedaron muchas minas terrestres mortales en la jungla. El experto en pasar hambre de este episodio le lanzará un desafío. El equipo del programa alquiló un helicóptero de 0,2. Helicóptero de propulsión nuclear de 0,5. Desterrarlo a la selva tropical profunda. A medida que el helicóptero se alejaba, el desafío de este episodio comienza oficialmente. En los próximos 10 días, tendrá que llegar sin comida ni herramientas de supervivencia, incluso sin cabello, a una aldea a 30 kilómetros de distancia. Deje primero determinó la ruta basándose en la posición del sol. Luego se puso la mochila y se dirigió hacia su destino. Y apenas había caminado un rato, se encontró con un acantilado que bloqueaba su camino. Realmente es un comienzo desafortunado. Sin ningún equipo de escalada, intentar cruzar es simplemente un sueño imposible. No hay otra opción, debe rodear. No le queda más remedio que dar un rodeo. Según su experiencia, eligió caminar hacia el este. Pero este camino tampoco es fácil de transitar. Por todas partes hay enredaderas llenas de espinas. Deje, aún sin rendirse, continúa avanzando. Pero adelante, un bosque de bambú bloquea el camino. No hay más remedio que regresar por el mismo camino. Perdí más de una hora. Y el sol del mediodía se vuelve cada vez más abrasador. Deje ha estado caminando por más de 4 horas. Ahora se siente seco y sediento. Si no repones agua a tiempo,
Es muy probable que su temperatura central aumente. Cuando alcanza cierto nivel, sufrirá un golpe de calor, y dejará de comer. Debe encontrar una fuente de agua lo más rápido posible. En el momento crítico, Deye escuchó el sonido del agua fluyendo adelante. Al acercarse, vio efectivamente. Hay un río de aguas cristalinas, siempre hay una salida. No es necesario hervir. Deye simplemente se puso en cuclillas. Bebió un 5 tesoros, más 6 tesoros. Deye se paró en la piedra y planeó la siguiente ruta. Él dedujo que, este río fluye hacia el noroeste. Puedes hacer una balsa y flotar río abajo. Rodear esta gran montaña frente a él. De esta manera, se ahorraría bastante tiempo y energía. Sin embargo, ahora las nubes oscuras se han acumulado. Parece que la tormenta se avecina rápidamente. Es mejor encontrar primero un lugar para evitar la lluvia. Aquí hay muchas cuevas de piedra caliza. Para Deye fue fácil encontrar uno. Esta noche se quedará aquí de manera provisional. El tiempo pasó hasta el día siguiente. Deye recogió algunas ramas secas cercanas. Luego las ató con lianas. Procesamiento en poco tiempo. Hizo una balsa que se podía agarrar. El siguiente paso es comprobar la viabilidad de la balsa. Deye se sentó sobre él temblando. Pero apenas había deslizado un poco, la balsa comenzó a hundirse. Esto asustó a Deye. Sin embargo, tras la observación de Deye, la balsa se hundió, pero no se hundió por completo. Esto puso a Deye en un dilema. Volver a trabajar sin duda desperdiciaría tiempo. Parece que solo puede comprometer su parte inferior. Deye está remando. Mientras prestaba atención a los lugares adecuados para cruzar la montaña, así pasó toda la tarde remando. Ya hace 2 días que no come. Deye encontró una higuera en la orilla. Estaba llena de frutos rojos. Tirar la balsa hasta la orilla. Deye buscó un palo de bambú y los empujó hacia abajo. Los higos son ricos en vitamina C y glucosa. Esto ayudaría a Deye a reponer las calorías gastadas. Tiene un sabor dulce y delicioso. Como la miel. Es un muy buen alimento de supervivencia. Estar bien alimentado y saciado. El cielo comenzó a soplar un fuerte viento nuevamente. Parece que una gran lluvia se avecina. Después de que Deye arregló la balsa, adentrándose en la jungla para buscar refugio para pasar la noche, encontró un hueco en un árbol natural. Esperar hasta la noche. La tormenta se detuvo. Deye se preparó para hacer un conjunto de herramientas para encender fuego. Usó un cuchillo de piedra para cortar un trozo de bambú. Luego lo dividimos en 2. Generó chispas mediante la fricción mutua. Encendió la hoguera. Después de media hora de duro trabajo, Deye finalmente encendió un fuego. Deye notó que había muchos sonidos de insectos alrededor. Siguiendo el sonido, atrapó un saltamontes y una mariposa. No importa qué, se los metió directamente en la boca y comenzó a disfrutarlos. Al girar la cabeza, descubrió un 100 pies. Regresó al campamento, asándose en el fuego, crujiente por fuera, y tierno por dentro. Dale un mordisco. Vaya. Estaba crujiente. El contenido de proteínas del pollo es decenas de veces mayor que el de la carne de res. En un abrir y cerrar de ojos, ya habían pasado 3 días. Deye aún no había encontrado un lugar adecuado para cruzar. La ruta de montaña sigue el río. Solo se aleja cada vez más de su destino. Finalmente, por la tarde, Deye descubrió un valle. Allí debería poder cruzar la gran montaña y llegar a su destino. Pero aquí el flujo del agua es muy rápido. Deye tuvo que esforzarse mucho para lograr llegar a la orilla. Remó todo el día. Deye se siente agotada. Así que decidió descansar una noche, para recuperar energías. Antes de la salida del día siguiente, Deye cortó algunos segmentos de bambú. Ven a la orilla y llénate de agua. Larga travesía. Sin suficiente agua, no funcionará. Todo listo. Deye comenzó su camino. Pero el terreno aquí es excepcionalmente empinado, llevando decenas de kilogramos de objetos pesados. Además, no ha comido casi nada. Deye avanzaba muy lentamente. En ese momento, se tropezó, sin querer. Se levantó. De inmediato, algo a su lado lo hizo sudar frío. Una mina estaba enterrada 1 metro frente a él. Parecía ser incluso más viejo que Deye. Si Deye fuese un poco más allá, todos los presentes no podrían evitar acompañarlo. Se marchó temblando de este lugar. Deye debe ser especialmente cuidadoso de ahora en adelante, porque no sabe cuántas minas más están enterradas aquí. Caminar aquí es como probar locamente al borde de la muerte. Tras más de 3 horas de marcha, se había acabado el agua dulce que llevaba. Deye necesita encontrar agua lo antes posible. Él escaló un punto elevado. El valle a lo lejos podría tener agua dulce. No hay tiempo para descansar. Rápidamente trazó una ruta y continuó su camino. No sabía cuánto tiempo había estado caminando. Finalmente apareció un arroyo adelante. Deye exclamó emocionado. ¡Sí, sí, sí! Acuéstate directamente en el agua y disfruta de la frescura. Por supuesto no se puede olvidar el cabello. Cómodamente reponiendo una gran cantidad de agua. Efectivamente, una vez que alguien tiene suerte,
No puedo detenerlo. Deye también encontró muchas nueces caídas cerca, usó una piedra para abrirlo y lo saboreó lentamente. Se dio la vuelta y encontró un gran grupo de setas al lado. Sin decir nada, se lo metió en la boca. Después de comer, Deye empacó un poco más. En el camino de regreso, encontró una fruta desconocida. Después de probarla, descubrió que sabía bastante bien. Buen chico. Los que no saben pensarían que aquí es el paraíso del buffet. Día U5 llega el quinto día. Datu, Deye, decidió avanzar siguiendo el arroyo. Después de todo, los días anteriores se perdió por un desvío, ya había perdido demasiado tiempo. Así, avanzando por el arroyo durante 2 días. Llegamos al 7º día. Deye finalmente llegó al final del arroyo. Pero la mala noticia es que apareció frente a él un empinado acantilado de piedra. Esto dejó a Deye muy conflictuado. Si toma un camino alternativo, definitivamente no podrá completar el desafío a tiempo. Solo pudo aventurarse a través de la cueva. Después de tantos años de supervivencia en la naturaleza, esta es la primera vez que veo a Deye tan atrevido. Antes de entrar, Deye planea hacer una antorcha. Madera común definitivamente no servirá. Deye encontró un borneol. La corteza contiene una gran cantidad de grasa. Puede arder durante varias horas. Deye hizo un fuego en el agujero del árbol. Esto puede evitar que la grasa se solidifique. Cuando esté casi listo, apágalo con hojas. Así se puede almacenar la grasa. Es el 8º día. Temprano en la mañana, Deye vino a revisar el agujero del árbol. Dentro efectivamente había filtrado bastante grasa. Ponga todo el aceite en el tubo de bambú. Luego buscó un poco de aserrín seco. Mezclar la aserrín con la grasa. Usó hojas de palma como la cubierta de la antorcha. Una antorcha ya estaba lista. Encendí la antorcha al azar, en dirección a la cueva. Pero cuanto más adentro, más estrecha se volvía la cueva. Peor aún, la antorcha se apagó en ese momento. Esto hizo que Deye se sintiera muy inquieto. Pero en este momento no había otra salida. Solo podía seguir adelante a pesar de todo. Así, no sabía cuánto tiempo había pasado caminando. Deye de repente hizo un sonido extraño. Delante apareció de repente una luz brillante. Caminé hacia la dirección de la luz. Fuera de la cueva. La estructura que apareció frente a mí marcaba que Deye había completado con éxito el desafío de esta vez. El experto llegó y efectivamente, no era una exageración, ¿puede vivir una vida de vacaciones en cualquier lugar? Al principio del juego, atrapé una ardilla terrestre que pesaba 2,5 taels. Come la deliciosa rata guisada en olla de hierro. No solo eso. En el camino, también encontró una cabra salvaje de 99 libras esterlinas. Mientras comía un muslo de cordero asado que desprendía un aroma delicioso. Mientras se ahuma la carne de cordero que chisporrotea y suelta aceite. Después de la comida, un poco de cebolla silvestre para aliviar la pesadez. La vida cotidiana es simplemente demasiado placentera. Las montañas de Altai en Mongolia tienen un entorno hostil. Clima frío. Ni siquiera las máquinas de supervivencia como los camellos pueden sobrevivir. En este episodio, Deye le lanzará un desafío. Tome la camioneta de propulsión nuclear de la tripulación. Deye llegó rápidamente al lugar del desafío. Las mismas reglas de siempre. Sin llevar cabello. Sin llevar herramientas de supervivencia. Ni siquiera lleva cabello. Deye tiene que hacerlo en 10 días. Llegar a un asentamiento nómada a 40 kilómetros de distancia. Para no congelarse en un viejo helado, Deye, de manera inusual, se puso un abrigo de plumas. Pero aún así, no puede detener el viento helado a 80 kilómetros por hora. Observando simplemente el entorno, Deye descubrió un bosque al otro lado del lago. La experiencia le decía que allí los recursos para sobrevivir deberían ser bastante abundantes. Pero para llegar al otro lado, Deye necesita cruzar este lago congelado que tiene delante. La temperatura aquí es de solo -10 grados. Deye está preocupada de que el grosor del hielo no pueda soportar su peso, pero para ahorrar tiempo, Deye planea tomar un riesgo. Al principio, el grosor del hielo es bastante satisfactorio. Caminar se siente muy seguro, pero a medida que avanza, el sonido de crujidos que proviene de sus pies, deja que el cabello de Deye se erice al instante. No quiere caer aquí a una edad tan joven. Deye rápidamente regresa por donde vino. A continuación, solo puede replantear su ruta. Deye continuó a lo largo del lago. No sé cuánto tiempo durará la caminata. Deye encontró una casa de madera al pie de la montaña no muy lejos. Debería ser un pastizal de los pueblos nómadas locales. Deye caminó hacia. Quiero pedir un cuenco de agua. De manera cortés, tocó la puerta. Pero no hubo respuesta durante un buen rato. Parece que se han mudado. Así que Deye rodeó la cabaña para investigar. Tenía la intención de ver si había suministros útiles. Encontró 2 latas en el suelo, que podrían usarse como ollas para cocinar. También recogió un pequeño trozo de lana de un tocón, para usarlo como almohada. Debería ser bastante bueno. Después de empacar, Deye continuó su camino. Pero, concentrado en avanzar,
olvidó el tiempo, espera a que se ponga el sol. Fue entonces cuando Deye se dio cuenta. Afortunadamente, había un pequeño bosque adelante. Sin preocuparse por elegir lo mejor, Deye decidió quedarse aquí a pasar la noche. Después de un día de viaje, su ropa ya estaba empapada de sudor. Deye se quitó la ropa mojada. Ponte un suéter limpio, para evitar que el sudor le robara calor y causara hipotermia. Luego, recogió una gran cantidad de espinas de la zona, colocado en el suelo como colchón, debido a que no se recolectaron materiales adecuados para la vida. Esta noche solo puedo aguantar. A la mañana siguiente, Deye se levantó y estiró sus músculos. La temperatura de anoche fue realmente demasiado baja. Una vez que su temperatura corporal se recuperó, Deye empacó su maleta y partió. Caminando, encontró una madriguera de ardilla terrestre en el suelo. Deye, por supuesto, no dejaría pasar esta oportunidad de obtener proteínas. Tomó una piedra y tapó la entrada. Saqué 2 latas de agua de un arroyo cercano. Directamente le hizo una inundación. No pasó mucho tiempo antes de que la ardilla no pudiera soportarlo. Quería salir corriendo. Esto le dio a Deye la oportunidad perfecta para atraparla. Esta cabeza pesa al menos 2 taels y medio. Para sacar tiempo y avanzar, Deye lo empacó y se lo llevó primero. Luego continuó caminando durante más de 2 horas. Deye cruza la pradera. Llegamos al pie de las montañas de Altai. Ningún mapa malo. Tampoco hay brújula. Deye debe planificar una buena ruta. Este valle cubierto de árboles es una buena elección. Ahora el cielo se está oscureciendo. Deye planea descansar aquí primero. Para recuperar energías durante la noche, repone tu energía. Para ahorrar tiempo, Deye renunció al tradicional método de hacer fuego con madera. Sacó la batería de litio de la cámara, conectó los polos positivo y negativo con un alambre. El alambre se calienta y enciende el fuego al cortocircuitar. Efectivamente, dominar las ciencias exactas, sin miedo a viajar alrededor del mundo. Luego, desolló a la ardilla terrestre y la limpió. Hazlo pedazos con las manos desnudas. Póngalo en la olla de hierro para guisar. Mientras esperaba que la deliciosa comida estuviera lista, es bueno para construir refugios. Primero, usó un tronco para hacer un trípode. Luego, colocó algunas ramas en los lados para hacer el techo, y cubrió con algunos arbustos de enebro para llenar los huecos, un refugio contra el viento y la lluvia. Ya está construido. Después de trabajar en un festín, acaba de salir del horno. Deye no podía esperar para probarlo. Ni seco ni grasoso, con un sabor salado y dulce equilibrado. La proteína es decenas de veces más que la de la carne de res. La proteína es varias veces más que la de la carne de res. Comió y bebió hasta saciarse. Deye durmió bien. Llegó el momento del tercer día. La misión de hoy es escalar la montaña nevada que tenemos frente a nosotros. Deye Karasemeri, descansado y recuperado, avanzó mucho más rápido. Pronto llegamos a un lago. Con experiencia previa, Deye estaba seguro de que el hielo podría soportar su peso. Efectivamente, en poco tiempo llegó al otro lado del lago, pero antes de que pudiera alegrarse, acantilados empinados y nieve de profundidad desconocida, le dieron otra lección. Con un pequeño descuido, podría terminar en una situación peligrosa, mirando la imponente montaña nevada que no se puede cruzar. Por razones de seguridad, Deye tuvo que regresar por el mismo camino. Planeaba rodear por un lado, pero como dice el refrán, la pérdida puede ser una bendición. De regreso, Deye descubrió que había varios cuervos volando en el cielo. Los cuervos son animales carroñeros. Donde aparecen siempre hay cadáveres de animales. Deye siguió la dirección de los pájaros. Y efectivamente no se equivocó. Se olía un hedor a descomposición desde lejos. Dar un golpe de zoom. Hay un cadáver de cabra en el suelo. Evidentemente, ya había sido consumido. Ya había sido comido. Pero para reponer proteínas, Deye decidió ver si todavía era comestible. Cortar el vientre de la cabra. Sacó las vísceras y comenzó a morderlas. Descubrió que no había manchas blancas en su interior, lo que indica que esta cabra aún era comestible. Así que Deye la cargó de regreso al campamento de la noche anterior. Planea descansar un día y salir mañana por la mañana. Deye primero se quitó toda la piel de oveja. Luego freí unas chuletas de cordero en la losa de piedra para llenar mi estómago. La carne de cordero que sobró, la cortó en tiras. Las colocó ordenadamente sobre la hoguera para ahumarlas. Esto puede retrasar la descomposición de la carne de cordero. El cuarto día volvió a nevar en el monte Ertai. Es tan blanco que no puedo ver el camino a seguir. En esta situación, escalar es demasiado peligroso. Parece que tendremos que quedarnos aquí unos días más. Afortunadamente, Deye tiene carne de cordero de sobra. Asó la pierna de cordero hasta que quedó crujiente por fuera y tierna por dentro. Mira esta pierna de cordero humeante. Solo mirarlo hace que la gente babee. Dale un mordisco. Está llena de proteínas. Después de comer, también recogió un poco de cebolla silvestre cercana y se la metió en la boca. Refrescante y abre el apetito. Esta vida es simplemente demasiado placentera.
El cielo se despejó el quinto día. Recogió todas sus pertenencias y se preparó para partir. La energía consumida al escalar con la mochila es al menos 3 veces más que caminar en terreno llano. Para reponer energía, Deye caminaba mientras mordía carne seca de cordero. Después de más de 5 horas de travesía, Deye entró en una zona de grava. Hay que tener mucho cuidado al caminar en este tipo de terreno. Deye casi se rompe la rodilla por accidente. Finalmente logró salir de la pila de piedras. Delante había una gruesa capa de nieve. Los rayos del sol derritieron la nieve. Deye camina sobre la nieve, con un pie de profundidad y otro de profundidad. Esto consume mucha energía. Para aumentar el área de soporte de fuerza, solo podía avanzar de lado, moviéndose, pero eso no es lo peor. La fuerte luz del sol se refleja en la nieve. Hacía que Deye ni siquiera pudiera ver el camino a seguir. Si seguía así, no hay más remedio que sufrir de ceguera por nieve. Deye sabía que era hora de parar. Encontró una luz de fondo. Pasó más de 3 horas cavando un agujero en la nieve para pasar la noche. Sacó una piel de oveja como aislante. Se quedó dentro, cálido y cómodo. Al día siguiente, aprovechando que la temperatura aún no había subido, buscó un lugar a contraluz. Deye continuó su viaje, pero a medida que el sol entraba en el valle, el hielo y la nieve están empezando a derretirse nuevamente. Caminar en este tipo de terreno es solo una tortura. Deye se encontró con una situación peor que la de ayer. Algunas zonas ni siquiera están por encima de las rodillas y la cintura. Solo puede arrastrarse por la nieve sosteniendo la cámara. Solo quedan 4 días para el desafío. A este ritmo, no sería posible llegar al destino. Falta de energía y agotamiento físico y mental hicieron que la defensa psicológica de Deye se rompiera por completo. Esta nieve parecía aún interminable. Pensando en ello, tras considerarlo varias veces, Deye llamó al equipo de rescate. Decidió lanzar el desafío a medida que la camioneta se acercaba. Así terminó de manera desafortunada el desafío de Deye.